Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos en este programa especial de Aten Capital les canta las 40 XL. Estamos en el marco de un plan de lucha por el tremendo ataque que hemos sufrido por el presentismo impulsado por el gobierno provincial, por el diputado Domínguez, pero que ha sido avalado y acompañado por el gobierno de Figueroa. Por eso hoy les proponemos escuchar la clase pública que dio nuestra compañera secretaria general Angélica Lagunas ayer en la legislatura, donde explicaba las implicancias, las consecuencias que tiene este presentismo, que es reforma laboral. Así que los invitamos a escucharla. Agradecer a todos y a todas las que desde esta mañana estamos presentes aquí y quienes se han sumado ahora, porque estamos llevando adelante una jornada de lucha importante que tiene que ver con una respuesta a un ataque del gobierno de la provincia, ¿sí? Un ataque que no es una cosa casual. Lo que se aprestan a hacer en breve tiene que ver con llevar adelante una medida que ya está aplicada en muchas provincias y que intenta, digamos, en primer lugar, cercenar el derecho a huelga y en segundo lugar, arremeter contra el régimen de licencias que hemos conquistado todos y todas con la lucha de décadas que hemos llevado adelante los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¿Por qué decimos que esto que va a ocurrir en breve y que ya ocurrió con la firma del despacho no es una acción, digamos, aislada? Lo decimos porque todos saben que en el Congreso de la Nación también el día jueves van a prestarse a debatir la ley bases. La ley bases es una ley que aborda, digamos, francamente y avanza contra las condiciones laborales. Es la reforma laboral y jubilatoria que pretende aplicar el gobierno de Milei con la anuencia de todos los senadores que les dieron el voto, entre ellos la senadora Crexel con la venia del gobernador Rolando Figueroa. Pero además, en el Congreso de la Nación ya se ha dado un primer pase a la ley que determina que la educación es un servicio esencial, ¿sí? Y como tal debe garantizarse. Para que ustedes sepan, por ejemplo, en los hospitales que tienen, digamos, declarado a la salud o declarada a la salud como servicio esencial, eso obliga a los compañeros y a las compañeras a garantizar servicios mínimos con cantidad de trabajadores de la salud para que los habitantes accedan al derecho a la salud. Bueno, declarar la educación como un servicio esencial es, en primer lugar, transformar la educación en una mercancía y que como tal se vende y se compra. Y cuando algo se vende y se compra, dejó de ser un derecho y pasa a ser justamente un servicio que solo vamos a acceder si pagamos por tenerlo. Por eso, la declaración de la educación como servicio esencial rápidamente va a transformar a lo poco que queda de la escuela pública en educación privada. Por eso nosotros y nosotras desde Aten Capital decimos que esto que están votando aquí no es mera casualidad y viene directamente pegada a la ley de servicio esencial, ¿sí?, que ya tiene media sanción de la educación, y también a la ley bases que vuelve al Congreso, pero que seguramente va a tener los votos y la vamos a padecer. El proyecto de ley que presentó el diputado Domínguez es un proyecto de ley que incorpora
digamos, o que da creación a un adicional docente que es remunerativo y que es no bonificable. ¿Qué quiere decir? Que esa suma que nos van a otorgar, ¿sí?, como un adicional docente, va a tener los descuentos para el instituto y va a, digamos, a deducirse para el cobro del aguinaldo, pero no para la antigüedad ni para la zona. Por lo tanto, en los hechos va a ser una suma para todas las maestras por igual, para todas las directoras por igual, no importa la antigüedad que tengan, porque no bonifica ni por antigüedad ni por zona, ¿sí? Esa creación de ese adicional docente está destinado para todo el escalafón, o sea, desde la maestra de grado hasta la jefatura de supervisión. ¿Cuál es el alcance que tiene este adicional que se crea? Alcanzará a todos los agentes comprendidos en este escalafón que yo les dije recién, que cumplan con 2 requisitos. Uno de ellos es la presencialidad, o sea, lo cobra el que asistió a trabajar. Y el otro requisito es cumplir con un mínimo de cursos que determine y que lleve adelante el Consejo Provincial de Educación. Que dicho sea de paso, hasta el momento ha hecho muy pocos cursos y no ha dado garantía de la capacitación en servicio que deberíamos tener los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¿Cómo se va a componer ese monto que van a incorporar, ¿sí?, a nuestro salario? Ese monto va a ser un equivalente a, miren, era un 10%, lo aumentaron, miren qué buenos que son los diputados. Ahora ya no es más de un 10%, va a ser del 15%. 15% del básico docente. Si alguien tiene ahí una calculadora y me saca, porque yo había hecho los cálculos con el 10, pero en el básico de la maestra de grado, que son 260.000 pesos, el 10% era 26.000. Pero el 15%, ¿cuánto es? 13.000 más. 33.000. Bien. Como esa suma, ¿sí?, son 33.000 por mes, ¿sí? Pero esa suma va a deducir, o sea, nos van a descontar para el instituto, para la jubilación, por lo tanto va a quedar menos, ¿sí? Supongamos que sea 25.000 por mes. Quiere decir que en el trimestre, porque ese monto se va a pagar por trimestre, en el trimestre para la maestra de grado, no importa cuál sea su antigüedad, van a ser alrededor de 75.000 pesos. En el trimestre, no por mes, en el trimestre. Por lo tanto, esa compensación que dicen son chauchas y palitos. Es una tomada de pelo cada 3 meses. Pero además, solo la vamos a cobrar si asistimos a nuestro lugar de trabajo y solo faltamos 3 días en el trimestre. Si nosotros nos enfermamos y tuvimos una gripe que tuvimos que caer en cama 5 días, ya no lo cobramos, porque superamos la cantidad de días permitidos, que son esos 3 días en el trimestre. Y no pueden ser más de 2 por mes. O sea, que si yo en el primer mes de este trimestre que quieren empezar a aplicarlo, julio, agosto y septiembre, si en julio me enfermo, cuando regresemos de las vacaciones, del receso, y me tomé 2 días, después, en agosto y en septiembre, no puedo faltar más de un día. Si falto más de un día, ya perdí ese monto de 75.000 pesos. Ya dije cuáles son los criterios para la percepción, ¿verdad? No faltar más de 3 días y hacer los cursos que nos determina el Consejo Provincial de Educación. ¿Quiénes están excluidos de este monto? Están excluidos todos aquellos trabajadores de la educación que tengan
una comisión de servicio fuera del sistema. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esta legislatura hay varios docentes que tienen comisión de servicio en la escuela y trabajan acá, por lo tanto no van a la escuela. Esas personas no van a cobrar el adicional. ¿Por qué? Porque esa comisión de servicio está dada fuera del sistema educativo. Pero si esa comisión de servicio está dentro del marco del sistema educativo, o sea, todos los compañeros y compañeras que por una comisión de servicio los afectan y los sacan de su lugar de trabajo en la escuela y los colocan en el Consejo Provincial de Educación, sí van a cobrar este monto que pretenden votar aquí. El artículo 8, que plantea la regulación de las licencias, establece que quien reviste la calidad de suplente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo podrá usufructuar todas las licencias, justificaciones y franquicias tal cual lo tenemos hoy, si tenemos 4 meses en el cargo. O sea, si no tenemos 4 meses en el cargo, no podemos hacer uso de la licencia. Pero dice otra cosa que es preocupante y es también contra nuestros derechos adquiridos. Dice que todas las licencias, o todas, mejor dicho, las suplencias que se generan por licencias, van a terminar una vez que se terminó el causal que hizo que esa compañera o compañero se tome licencia. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Muchas veces ocurre que una compañera que está embarazada y que toma su licencia para tener licencia por maternidad, el tiempo antes y el posparto, muchas veces ocurre que, estando en uso de esa licencia, volvió el titular al cargo. Si eso ocurre, dice esta ley, quien está haciendo la suplencia inmediatamente se queda sin percibir ese salario, porque se terminó la suplencia cuando se terminó la causal que generaba la licencia de ese compañero o compañera. O sea, que todas aquellas situaciones excepcionales que ahora daban cuenta de que aunque se presente el titular, la compañera seguía con su licencia por maternidad o con su licencia por ART, por ejemplo, que iba a seguir cobrando su salario. Bueno, eso, este proyecto de ley o esta ley que se va a votar, lo echa por tierra, porque dice que la suplencia terminó cuando se presenta quien estaba de licencia y no hay ninguna excepción a tener en cuenta. Esto es grave porque compañera o compañero o compañera que esté en uso de licencia por maternidad quedaría sin salario y tendría que ir a buscar otro cargo para seguir cobrando. Pero con ese que tenía ya no tiene garantizado el salario. La otra cuestión que es grave cuando hablas de los suplentes de los suplentes, ¿qué dice? Que todo aquel compañero o compañera que está ocupando el lugar de otro solo va a tener acceso a todo el régimen de licencias si ese otro compañero que está de licencia, digamos, no cobra el sueldo por ese cargo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi cargo base de maestra titular en la escuela 56, yo no percibo el salario por ese cargo. ¿Por qué? Porque tomé una vicedirección y entonces el sueldo que percibo es el de vicedirectora. Por lo tanto, en ese caso, el compañero que me está cubriendo en el grado va a tener todas las licencias establecidas como si fuese un titular, digamos. ¿Por qué? Porque quien es la dueña del cargo, en este caso yo, no estoy cobrando por ese cargo. Pero si la compañera dueña de ese cargo está de licencia, ¿sí?, y está percibiendo el salario por ese cargo, el suplente no tendría acceso a todas las licencias como las tiene si hubiese sido titular y demás. Entonces,
hay suplentes de primera y suplentes de segunda. Los de primera van a ser los que están cubriendo cargos que no significan erogación salarial para quien no lo cumple, y el de segunda sería para el que está cubriendo a un compañero que sí percibe el salario por ese cargo. Está el famoso suplente de suplente. Bueno, entonces fíjense que en el sistema educativo, en la propia escuela, van a haber compañeros que tengan acceso a todas las licencias y otros que no, porque son suplentes de suplentes. Esto es muy grave, porque nosotros habíamos conquistado que todos los compañeros suplentes, interinos y titulares, con la resolución 100, teníamos acceso a las mismas licencias. Solo existe el requisito del tiempo en el cargo de los 4 meses para los suplentes. Bueno, eso, esta nueva ley, digamos, echa por tierra eso. Aquí van a haber compañeros y compañeras suplentes de primera y suplentes de segunda. ¿Cuándo va a iniciar esto? Se los dije hace un ratito, pero lo dice el proyecto de ley. Esto va a iniciar con los haberes de septiembre. Ya se pagaría el primer monto de presentismo. Y va a tener en cuenta los 3 meses anteriores, o sea, septiembre, agosto y julio. ¿Sí? En esos 3 meses no puedo tener más de 3 faltas. Si tuve más de 3 faltas ya no me lo pagan. Hay compañeros y compañeras que si toman en el mes de julio una suplencia por 15 días, van a cobrar un proporcional de ese monto que correspondía. Habíamos dicho que eran 25.000. Bueno, van a cobrar el proporcional a la cantidad de días que trabajaron. Entonces no van a ser 25.000, va a ser menos ese monto. Y si es que fueron todos los días a trabajar. Y lo otro, el tema de la asistencia o de la suplencia o de la licencia es igual en todos los niveles y modalidades. Sea en contexto de encierro, sea en la modalidad especial, sea en primaria, inicial, o sea, el régimen de licencias y el MEC es todos iguales, ¿sí? La otra cuestión muy grave y que sigue estando aquí, decían que la habían sacado, pero efectivamente no, el artículo 12 plantea la derogación de toda norma que se oponga a este régimen que se plantea. Entonces, efectivamente, la resolución 100, por ejemplo, que planteaba la igualdad de licencias de suplente, interinos y titulares, queda derogada con esta norma. Entonces, estamos ante la posibilidad concreta y cierta de que la legislatura vote inminentemente este proyecto y que pase a ser ley. ¿Qué pasa a partir de allí? Una vez que se vota aquí en la legislatura, el gobernador de la provincia tiene que reglamentarla y ponerla en vigencia publicándola en el boletín oficial. Por supuesto que como hicieron todo express, ya Rolando Figueroa debe tener el boletín oficial hecho, ¿sí? Y debe tener todo reglamentado para ponerla en vigencia. Porque efectivamente lo que nosotros queremos plantear es que esto, que es el presentismo encubierto, que es barrer las condiciones laborales que teníamos y las conquistas con el régimen de licencias, que permiten que un compañero o compañera pueda tener licencia si está imposibilitado de ir a trabajar y que eso no implique una rebaja salarial, todo eso está terminado con este proyecto. Nos van a descontar, como están haciendo ahora, con miles de compañeros que están con licencia oncológica y que ya les sacaron la mitad del sueldo, porque ya se pasaron del cuarto B permitido. Y además, este proyecto de ley es tan escandaloso, que solo está destinado a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ni siquiera estos atorrantes, digamos, han tenido la amabilidad o la posibilidad de ver que en escuelas vamos a estar trabajando compañeros y compañeras que vamos a tener distintas condiciones. Entonces, como le decía ayer a una periodista que me decía, yo falté la semana que viene y me descontaron. Y le dije, me solidarizo con vos, no debieran haberte descontado.
La verdad que la conducción de tu sindicato te debiera haber llamado a luchar contra el presentismo. Y nosotros rechazamos que los tengan los privados, rechazamos que lo tenga cualquier compañero, como rechazamos tenerlo nosotros. Y no queremos nivelar para abajo. Porque si nivelamos para abajo, entonces tenemos que todos tener en cuenta que como hay mucha desocupación y hay muchos compañeros y compañeras que lamentablemente solo viven con un plan que es nefasto porque no alcanza para absolutamente nada, quizás para 2 comidas. Eso es un plan. Pretenden que todos, entonces, como existen esos compañeros y compañeras que viven en esas condiciones, todos hagamos el esfuerzo. Nosotros queremos plantearles otra lógica, que el esfuerzo lo hagan otros, que el esfuerzo lo hagan las petroleras, que se las llevan en pala y que entran millones y millones a la provincia. Si no alcanza el presupuesto que hay, con ese 85 para salario y el 15 para infraestructura, que cuadrupliquen el presupuesto y entonces que haya el salario digno para vivir y la plata para infraestructura para que todas las escuelas sean seguras. Que la plata del petróleo quede acá, para salud, educación, salario y trabajo. Y no que se la lleven como se la llevan. Entonces tenemos que dar debates para cambiar la lógica. Y a todos aquellos padres, madres, periodistas que nos digan, pero todos nosotros tenemos, los tenemos que invitar a luchar para que nadie lo tenga. Porque el presentismo es una extorsión para que no tengamos derecho a enfermarnos, pero particularmente, compañeros y compañeras, para que no tengamos derecho a huelga. Entonces lo tenemos que rechazar, porque la historia del movimiento obrero ha sido la historia de la lucha por defender sus derechos y por conquistar otros. Entonces, tenemos que ponernos en pie, tenemos que mañana ser muchos en la calle. A todos los compañeros que hoy no vinieron, ahora, cuando termina esta charla, tenemos que mandarle un mensaje y decirle, compañero y compañera, vení a marchar porque tenemos que tirar esta ley que se acaba de votar. Y si no la tiramos ahora, tenemos que disponernos al plan de lucha que vamos a necesitar cuando regresemos del receso. Pero no tenemos que dejar sentar el precedente de que el presentismo entra en Neuquén. Y es una tarea que tenemos por delante todos y todas. Tengo plena confianza en mis compañeros y compañeras trabajadores de la educación, que en otros momentos nos sacamos de encima el presentismo, que era macabro, que no resolvió la situación del ausentismo y que dividió en escuelas, porque, y ahora sí, no les miento, con esto termino. Miren, en Mendoza el presentismo es tan descarado que no solo es individual, o sea que no solo me descuentan cuando yo falté, sino que además le descuentan colectivamente a las docentes. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que en cada escuela las compañeras las ponen contra las cuerdas a sus propias compañeras para que no falten, aunque sean enfermas que vengan a trabajar, para no perder el presentismo colectivo. Entonces es muy grave lo que está pasando. Compañeros, compañeras, la idea es que abramos y que demos opiniones y propuestas, que tomemos la palabra, porque tenemos que saber que tenemos que rechazar que estos ladrones que están ahí adentro, que cobran millones y millones, que no tienen la vida que nosotros tenemos, que no les explota la legislatura en la cara y se lleva la vida de ellos, como nos sucede a nosotros en las escuelas, que esos descarados no se metan con el trabajo docente y con la tarea docente. Es la tarea que tenemos por delante. Así que abrimos la lista. Gracias a todos y a todas por escuchar. Seamos multiplicadores de esto y convoquemos a cada compañero y compañera a mañana a las 10 de la mañana a estar en la calle. Y también exijámosle al resto de los sindicatos que han ayudado y han apoyado y se han solidarizado a que tenemos que tener un plan de lucha común, porque la solidaridad no es solo de palabra, tiene que ser concreta, con un plan de lucha de conjunto. Les puedo asegurar que si estatales, de UPCN, de ATE, si las escuelas privadas, si ATEN, si los trabajadores de la salud paramos, el presentismo se lo va a tener que guardar en el bolsillo el descarado de Domínguez y todos los ladrones que están ahí adentro. Gracias, compañeros y compañeras. Compañeros, la compañera Fernanda
Bueno, hemos llegado al final de este XL especial donde hemos abordado un análisis de esta ley de presentismo, que no es único, como recién decía Angélica, de esta provincia, sino que se ha aplicado en otras, en Santa Cruz, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires. Y como sabemos, la consecuencia no ha sido la mejora en la situación educativa de los trabajadores de la educación o del estudiantado, para nada, sino lo único que ha hecho es vulnerar derechos laborales. No queremos terminar este programa sin hacer un llamado a prestar mucha atención a las condiciones edilicias y mandar toda nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa de Cabiahue. Lo que ocurrió el domingo a la noche es tremendo, es una catástrofe. Repudiamos los dichos de la ministra y del gobierno que salen a decir que es culpa de la nieve. Sabemos que la comunidad educativa de Cabiahue venía hace mucho tiempo, hace años, desde el 2003, reclamando por la situación de la caldera, y explota una escuela nuevamente, a días de 3 años de la explosión de Aguada San Roque, donde murieron los compañeros Mónica y Mariano Nicolás. Así que mañana, jueves, estaremos marchando. ¿Por qué? Contra la ley Bases. Porque como decimos, Figueroa es el mejor alumno de Milei. Por eso nos implementa aquí la reforma laboral y mañana tenemos que estar en la calle. El sábado, junto a la familia de Mónica, Mariano y Nicolás, también vamos a marchar a 3 años de la explosión de Aguada San Roque, porque queremos justicia y porque no queremos más escuelas inseguras por los trabajadores de la educación, pero también por las infancias, por las adolescencias que asisten. Estamos en riesgo con este gobierno que lo único que hace diaria es desfinanciar la educación pública y atacar las condiciones laborales. Así que les mandamos un gran saludo y estamos encontrándonos nuevamente este lunes en otro Aten Capital les canta a las 40. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.